Continuamos, este es el quinto estudio. Vamos a leer los versículos 15 a 23. Colosenses 1, 15 a 23. Perdón, sí, lo he dicho bien, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué no repetimos este y así se nos queda grabado? Alguien me estaba diciendo, bueno, hablaba con Andrea, hay que ver cómo se quedan las cosas cuando se oyen, ¿verdad? Pues vamos a hablarlo y al hablarlo lo oímos. Y entre hablar y oír y pensar se nos va a quedar más fácil, ¿vale? Vamos a decir todos juntos el versículo 15. Él es todos juntos, 1, 2, 3. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora sin Biblias. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Otra vez? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1. Muy bien. Colosenses 1. Muy bien. Ahora yo sigo leyendo. Porque en Él, y es Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuál es la palabra ahí? Paz. Paz. Todo, absolutamente, ¿vale? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es todo. Y Él es antes de todo o todas las cosas. Y todas las cosas, sin exclusión, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito, el preeminente de entre los muertos, para que en todo, sin excepción, tenga la preeminencia. Tiene la preeminencia en nuestra vida, en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en la forma que vestimos. ¿Tiene Él la preeminencia? Porque es en todo, dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados o fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como he dicho, este es el quinto mensaje en cuanto al libro, a la epístola de los Colosenses, y ahora vamos a hablar sobre la grandeza de Cristo en su obra, no con respecto a Dios, no con respecto a la creación, no con respecto a la Iglesia, sino con respecto a su obra. Así que esta es la segunda parte. En la primera parte pudimos ver su redención en la obra, su redención. Estuvimos considerando cuánto le costó llevar a cabo la obra de redención. Y la comparábamos con la obra de la creación, ¿os acordáis? Ya lo pregunté, lo vuelvo a preguntar. ¿Qué crees que costó más al Señor Jesús? ¿Crear todas las cosas o hacerse hombre
morir por nosotros en la cruz. ¿La obra de la creación o la obra de la redención? ¿Qué pensáis que fue más costoso? ¿Perdón? La redención. Porque Él dijo y fue hecho en la creación. Él dice, hayan lumbreras en los cielos y las grandes lumbreras. Y fíjate lo que le costó hacer el sol y la luna y todas las demás estrellas. ¿Cuánto le costó? Decirlo. Y la palabra de su poder hizo lo que Él dijo. Y de la nada. Que no existía nada. Eso fue lo que le costó. Lo que produjo su palabra es mucho y muy importante. Porque a veces he pensado, he meditado en eso y digo, bueno, no puedo llegar a ninguna conclusión, pero que Él dijera, produzca la tierra seres vivientes. Yo lo digo y no pasa nada, ¿verdad? Y lo dices tú y no pasa nada. Lo dijo Él y la tierra empezó a producir. Ahora, ¿cómo produjo la tierra elefantes, leones, tigres, panteras, perros, gatos? ¿Cómo lo hizo la tierra? ¿Cómo yo no sé tanto como para decir, las moléculas y los, yo qué sé, las cosas que tiene el cuerpo, ¿no? Para empezar a producir eso en un momento. En un momento. Porque no tardó mucho. Y así hablaremos del sol. ¿Cómo se produjo el sol? Solo porque lo dijo. Pero ¿cómo se produjo? ¿Cómo se produjeron las montañas? Cuando el Señor Dios dijo que en el principio nos dice que creó los cielos y la tierra. Cuando creó la tierra, ¿cómo se produjeron los árboles? Para estar ya maduros. Tú plantas una semilla y tienes que esperar un tanto y un cuanto, ¿no? Para llegar a coger fruto. Pero Él lo hizo en el momento. Pero fue la palabra, el poder de su palabra, que produjo todas esas cosas para que se produjera lo que Él había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Pero la redención, ahí fue otra cosa. Ahí fue otra cosa. Ahí el Señor en la creación nos mostró el poder que Él tiene. ¿De acuerdo? El poder. Él dice y se hace. En la creación, sin embargo, no se dio a sí mismo para pagar por nuestros pecados. ¿Verdad que no? En la creación el Señor no tuvo que sufrir. ¿Sufrió para hacer la creación? A ver si consigo hacer esto. ¿Te imaginas a Dios así? Al Señor diciendo, produzca la tierra seres vivientes. Tratando de hacer un elefante. ¿A que no? Lo dijo y se produjo. Precisamente no fueron sus obras de creación las que muestran el gran amor que Dios nos tiene. Cuando tú contemplas la creación, ¿en qué piensas? En el poder de Dios. ¿Sí o no? Cuando ves la inmensidad del mar, los hermanos vivían en Torrevieja, ahí casi delante del mar. Veían el mar todos los días y fiestas de guardar, ¿verdad? La inmensidad que parece que no se acaba, y se acaba, porque al otro lado del Mediterráneo encontramos a algunas islas, y encontramos a Italia, y un poco más allá a Grecia, ¿verdad? Y si bajas un poco más, Turquía, y en fin, Palestina o Israel, y Egipto, y está ahí encerrado. Sin embargo, desde la vista vuestra, ¿cómo era? Inmenso, ¿verdad? Pero vas al Atlántico, a Galicia. ¿Habéis estado en Galicia? ¿No? Solo en el Cantábrico. Asturias. Pero es el mar allí, parece que no se acaba. Y si vas a Galicia o a Portugal, ahí sabemos geográficamente que es mucho más grande que el Mediterráneo. ¿Cómo puede haber tanta agua? Casi 3 partes de agua en la tierra por una de sólido que emerge, porque debajo del agua también hay tierra, ¿eh? No es que es un foso lleno de agua que no acaba, no, la tierra está llena de tierra, pero encima de esa tierra
inmensidades de agua, 3 partes de agua, ya lo sabéis, ¿no? Bien, lo que quiero decir es exaltar un poco o remarcar un poco lo que fue el poder de Dios. En la creación se muestra el poder de Dios. Ahora, ¿dónde es que se muestra el amor de Dios? En la creación. En la entrega de su Hijo, como dice el versículo, ¿verdad? Que Dios amó de tal manera al mundo. Amó de tal manera. Hizo el mundo para que pudiera vivir el hombre, eso es cierto. Lo he dicho otras veces, hasta que todo no estuvo creado, entonces, cuando estuvo creado, hizo al hombre. Antes no. Y le hizo con posibilidad de poder comer, de dormir, de beber, de recrear su vista, de pasear, de coger flores. Yo me imagino a Eva, como es lógico en una mujer, ¿no? Coger una bella flor y ponérsela aquí, al lado. ¿Te la imaginas así? ¿No? Pues ten un poco de imaginación, mujer. No sería demasiado complicado e increíble, ¿verdad que no? Así que... Pero en la reconciliación, hermanos, este es el punto tremendo. Y de estas dos cosas hablamos la semana pasada. La obra de la cruz. Allí el Señor Jesucristo proveyó la posibilidad de redimirnos y de reconciliarnos con Dios. Porque éramos enemigos. Éramos enemigos. ¿No te da gozo saber que ya no eres un enemigo si has aceptado a Cristo como tu Salvador? Si Cristo realmente mora en tu corazón. ¿Te das cuenta del privilegio que tienes? A veces deberíamos considerar más, si realmente soy hijo de Dios, ¿cómo es que no vivo una vida más gozosa, más alegre, más intensa? Me dejo llevar tanto por mis problemas, por mis agobios, los estudiantes, por los exámenes cuando vienen, por la economía en las casas y los negocios de algunos, que esta vez no vamos a llegar, que no han entrado clientes, 1000 cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero por encima de todo eso tenemos un Dios en los cielos que es todopoderoso, que Él puede hacer que las piedras hablen. Si estos callaren, las piedras hablarán. ¿Podría haberlo hecho? No hubo necesidad, pero sí. Él lo puede hacer todo. Él hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más? Puesto que la semana pasada ya hablamos de todo esto, he querido dar un pequeño y somero repaso a todo esto. Hoy vamos en la segunda parte mirando su obra, la grandeza de Cristo en su obra de santificación. La primera parte era sobre la redención y la reconciliación, ¿os acordáis? Los que estuvisteis. Hoy nos toca ver la grandeza de Cristo en su obra de santificación. La preciosa obra de Cristo no solamente nos redime y nos reconcilia, sino que también nos santifica. Y esto es una verdad que debemos recordar, iba a decir bastante, muy a menudo. Muy a menudo. ¿Cuál es tu posición como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Claro, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿soy salvo? ¿Soy salvo? ¿Salva? ¿Realmente Cristo me ha salvado? Esa es la primera pregunta. Porque si no, esto no te va a aplicar a ti. ¿De acuerdo? Démonos cuenta de lo que significa, y espero que esta mañana nos demos un poquito de cuenta, más de lo que podamos tener. La obra de Cristo en la cruz nos santifica, o sea, nos hace santos.
O sea que mal, porque estamos acostumbrados a lo que dicen los católicos, pero sería San Gabriel, Santa Magdalena, Santo Santi, eso suena un poco peor, ¿verdad? Santo Santi, ¿no? San Santi, San Santos, San Santiago, ¿verdad? Somos santos delante de Dios mediante la obra de Cristo. Ahora, fijémonos en esa obra, nombrando otra vez. La obra, el proceso de su obra es que paga por nuestro rescate. Eso es redención. Nos reconcilia con Dios, la reconciliación que ya vimos. Y en tercer lugar, nos hace como si nunca hubiésemos pecado. Eso es inconcebible para nosotros, ¿verdad o no? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué es inconcebible? Porque seguimos pecando. No podemos, nos cuesta mucho imaginar que tú o yo delante de Dios somos impecables. Puede ser. Con lo que yo hice ayer, con lo que he pensado esta mañana, no puede ser. Pero no puede ser porque miramos nuestro entorno desde nosotros mismos. ¿Te das cuenta? No es así. Es lo que nos enseñan estos versículos 21 y 22 que van a servir de énfasis y de base. Leeremos otros, pero este va a ser de base. Y a vosotros, miradlo en vuestras Biblias, y si queréis lo subrayáis también. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Habéis visto? La muerte de Cristo nos hace santos, sin mancha e irreprensibles. Grande obra, ¿no? Grande obra, más grande que la creación, más grande que la propia creación, y eso que es grande, pero es más grande. Que tú, siendo un pecador, enemigo de Dios, o yo, podamos estar delante de Dios como si nunca hubiésemos hecho ningún pecado. ¿Lo catalogarías de milagro eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Más que Dios diga, produzca la tierra seres vivientes. Su sangre nos deja completamente limpios, accesibles ante Dios. Nunca podíamos haber estado delante de Dios. Y yo siento que lo siento por lo que dice la Biblia y los religiosos, que oran y hacen sus rezos y sus Padres Nuestros y Ave Marías y otras oraciones espontáneas también. Y piensan que están llegando a Dios y no llegan. Dios no les oye. Porque a ti sí y a Él no. Porque tú eres más bueno. No, tú eres tan malo como Él. ¿O no? No es por eso. Es porque tú y yo hemos aceptado la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz. Para presentarnos, no te olvides esa palabra, para presentarnos delante de Dios, santos, sin mancha e irreprensibles. Ese es el gran milagro de la salvación. Versículo 22 también nos dice que, habiendo sido antes enemigos de Dios, ¿cómo se puede ser enemigo de Dios y rezar y orar a Dios y esperar que lo oiga? La palabra dice que estamos separados de Dios. Somos enemigos. Y eso es lo que quiero enfatizar ahora, hay cosas que tengo que enfatizar, pero una es ella. Para significa que hizo algo y a continuación es has de pensar, tuvo un propósito. Porque lo hizo ¿verdad? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es importante que reparemos en esto, hermanos.
Cuando Él estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo para, entre otras cosas, para pagar por tus pecados, para reconciliarte con Dios, o que pudieras reconciliarte con Dios, y para presentarte ante Dios, si no, no te podía aceptar como santo, sin mancha e irreprensible. Para eso, ¿vale? Para presentarnos santos. ¿Qué significa santo? Apartados para Dios, separados para Dios. Cuando se nos dice que el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? De todas estas ovejas, esta lleva mi sello, esta lleva mi sello, esta lleva mi sello, esta lleva mi sello. Cuando venga, estas son mías. El Espíritu Santo también es las arras, o sea, la paga y señal. La paga y señal. Tenemos el sello puesto, estamos apartados. Estos no los vendas ni los toques, porque estos son míos. Trata tú con el resto. Hay una causa principal por la que Cristo murió, para hacernos santos, sin mancha. ¿Qué significa sin mancha? Sin defecto. ¿Os acordáis cuántas veces en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico y Números, está hablando de ofrecer, especialmente Levítico, de ofrecer sacrificios? Tomarás un animal sin mancha, sin tacha, perfecto. ¿Se podía llevar un animal cojo para sacrificarlo al Señor? No. ¿Que tuviera alguna tara? No. ¿Tú crees que nosotros tenemos taras? ¿Manchas? ¿No? ¿No tenemos? ¿Cómo es posible que el Señor muriera en la cruz por mí, que estoy lleno de tachas, soy como el animal, el cordero, que está lleno de desperfectos? Y Él dice, no te preocupes, yo voy a hacer la obra por ti y te voy a presentar delante del Señor como si fueras perfecto. De hecho, no como si fueras, como perfecto delante de Dios. Y dice también irreprensible, sin cargos sobre nuestras espaldas, sin culpabilidad, sin nadie que nos pueda reprochar. No somos ya, delante de Dios, no somos culpables de nada. Eso significa irreprensible. Ahora, hay algo que también me llama la atención en el versículo 22. Si leemos el versículo solo, el versículo 22, dice que hemos sido, no recuerdo ahora cómo empieza, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para el propósito, presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Y luego dice, delante de Él. Hemos visto el propósito, ¿no? Para esto. Eso es por lo que murió. Pero dice delante de Él. Ahora, delante de Él, y yo estaba pensando esta semana, delante de Él, ¿de quién? Piénsalo un momento. ¿Delante de quién? ¿Quién es Él? Cristo. ¿Alguien más? Dios. ¿Alguien más? Dios. ¿Alguien más? Cristo. Dios. ¿Delante de Él quién es? Delante de quién tenía que presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Delante de... ¿Ah? Ahora ya entendemos mejor, ¿verdad? Voy a decir lo que yo he pensado. Por un lado, podríamos pensar que se refiere al Señor Jesús. Y voy a decir por qué se podría. Sería razonable porque, por ejemplo, vemos en Efesios 5, voy a leerlo para vosotros, 5, 25 a 27, cuando habla de que
esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se refiere? A Cristo, al Señor Jesús. Está claro, ¿no? Entonces a lo mejor podría uno pensar, bueno, pues entonces cuando dice aquí presentaros delante de Él, como escribe Pablo, a lo mejor Él se refiere al Señor Jesús. Pues no necesariamente. Se nos habla aquí de presentarla a la iglesia delante de Él, de sí mismo, sin mancha y purificada, sin arruga, o sea, irreprensible. Y está hablando de presentársela la iglesia a sí mismo. Pero el contexto del capítulo 1 de Colosenses nos está hablando de eso. Versículos 19 y 20 nos dicen que por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo, no, ya lo he leído, ya me he pasado. Nos hablan estos versículos de que por medio de Cristo, Dios Padre quería reconciliar. ¿Estamos? El contexto nos enseña que Dios quería reconciliar por medio de su Hijo, reconciliar al mundo consigo mismo. Ese es el contexto. A veces se ha dicho, y con toda razón, que cuando queremos, y este no es el caso, pero no creo que fuera para nadie el caso, es un caso yo creo obvio, pero cuando queremos sacar el texto de su contexto, encontramos un pretexto. O sea, puedo opinar como yo quiera si lo saco del contexto inmediato. Pero el texto el contexto es el rey del texto. Así que cuando no entiendes algo, tienes que ver el contexto para saber qué es lo que significa lo que tú podrías entender de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer. Ahora, Él murió por nosotros para que fuésemos, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Santo, sin mancha e irreprensible. Y eso fue esta mañana. Es como una camisa blanca, manchada, de aceite, de tinta o de yo qué sé qué, lo que quieras, ¿vale? Una camisa blanca manchada y arrugada. ¿Tú te la pondrías? Dios tampoco. Pues nosotros seríamos como esa camisa, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es la obra de Cristo o que Cristo hizo por nosotros? Coger esa camisa, lavarla para que quede blanca, que resplandezca hasta que tengas que cerrar los ojos. ¿De acuerdo? Hasta eso. Plancharla, que no tiene ni arruga ni doblez, camisa como no has visto nunca. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Alguna vez has tenido tú en tus manos una camisa arrugada, verdad? Con manchas. Y cuesta. Pues imagínate nuestros pecados. Imagínate nuestros pecados. ¿Cuánto le costó al Señor quitar esas manchas? Para podernos presentar delante del Padre, santos, sin mancha, irreprensibles. Como la camisa blanca perfecta, ¿verdad? Yo veo una camisa así y me entran ganas de ponérmela. Es un ejemplo muy, muy pequeño para lo que estamos, la verdad que estamos presentando. Pero date cuenta, el Señor está agradado por la obra que Cristo ha hecho en ti.
por la obra que Cristo ha hecho en ti. Eres como esa camisa, blanca, sin mancha, sin arrugas, nada, impecable. Nadie podría decir ni sacar faltas de esa camisa, ¿verdad? Así es como Cristo nos ve. Perdón, Dios nos ve, el Padre. Por medio de la fe en Cristo, somos justificados delante de Dios. ¿Qué es lo que hace que esa camisa se torne, se vuelva de tan sucia y arrugada a una camisa impecable, que ni nueva? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Os acordáis que dice la Biblia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque nosotros hemos conseguido ser buenos. Dice eso, más o menos, ¿no? No. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él podemos presentarnos delante de Dios, por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para que todo aquel que en Él cree, confía, tenga fe. ¿De acuerdo? Primordial. Si no, sigue siendo una camisa sucia, yo no, iba a decir rota, no hemos entrado en el detalle de rotos, pero sucia, arrugada, que no parece ni del color que es. El Señor nos ha cambiado. Tenemos paz para con Dios. Así es que podemos decir, como dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los enemigos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos tiene delante esa camisa blanca, brillante como el sol. Y dice, ¿tú vas a sacar una mancha de esto? ¿Dónde está? ¿Te doy la vuelta? ¿Dónde está? ¿Ves alguna arruga aquí? ¿Puedes decir algo de esta camisa? Así es como el Señor nos ve a nosotros, hermanos. Somos irreprochables. El Señor, mediante la obra de la cruz, nos ha convertido en irreprochables. Nadie puede acusarnos. Y ese eres tú y soy yo. Santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Así es la preciosa obra que Cristo hizo por nosotros. Y así la veía el apóstol Pablo. Él se gozaba de la grandeza de la obra de su Señor. Qué tremenda obra, hermanos, démonos cuenta. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, pudiera hacernos ver delante del Padre como santo, nunca pecó, sin mancha ni arruga ni defecto, e irreprochable, que nadie podría acusarnos de nada? ¿Te das cuenta de la grandeza de la obra de Cristo en la cruz que hizo por nosotros? ¿Nos damos cuenta? Grande es esa obra. Y eso es lo que él predicaba, el apóstol Pablo, y por lo que se esforzaba, y por lo que era perseguido predicando estas cosas, y azotado y encarcelado, incluso dado por muerto o perseguido a muerte. Pero para él todo esfuerzo de predicar esta verdad era poco. Los peligros, los azotes, los encarcelamientos que tuvo, todo eso valía la pena. Para el apóstol Pablo valía la pena. Como decía Esther, si perezco, que perezca. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Esto es lo que tengo que predicar. Esto es lo que tengo que enseñar. Que Cristo puede cambiar tu vida. Que Cristo puede presentarte todo lo sucio, como dice el himno, tal como soy, ¿no? Tal como soy de pecador. Tal como somos. ¿Te has visto alguna vez a ti mismo lo más realistamente posible? ¿Cómo eres? ¿Cómo eras? ¿Te has dado cuenta realmente? ¿Te has intentado juzgar un poco a ti mismo? ¿A ti misma? ¿Te has mirado con ojo crítico?
no con ojos benevolentes, ¿no? Y sacando excusas. Bueno, es que yo hice esto, pero claro, es que lo hice porque... Pero el problema no es por qué lo hiciste, es que lo hiciste. Si mentiste, mentiste. Si robaste, robaste. Y todo lo que haya en tu corazón, en tu vida, en tus experiencias, piénsalo por un momento, porque a veces es que no pensamos en qué es o cómo es nuestra vida y nos damos por satisfechos. Cuanto peor te veas tú a ti mismo, más gloria y gracias darás a Dios por la obra de Cristo en la cruz. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible que a mí, perverso, me haya puesto delante de Dios como si nunca hubiese hecho nada? ¿Cómo es posible? ¿Qué milagro es ese? ¿Te das cuenta? A menos que tú te veas como pecador, empedernido, sin solución, como la camisa sucia, arrugada. A lo mejor la podrías encontrar tirada en cualquier sitio de lo mal que estaba. Ese eras tú y era yo, éramos nosotros. Y el Señor ha cogido por la obra en la cruz, ha cogido esa camisa. No tenía pensado darle tantas vueltas a la camisa, os lo digo en serio. Pero me sirve de un buen ejemplo. Esa camisa que estaría a lo mejor como en la basura. Él la coge, la limpia, le quita toda suciedad, cualquier marca de cualquier cosa que tuviera, le da un planchado y ahora está mejor que nueva. Y así es como el Señor nos ha presentado delante de Dios. El apóstol Pablo, él había escuchado las cosas que estaban pasando en la iglesia que estaba empezando él, pero que él estaba en la cárcel con Pablo, explicándole las cosas y las preocupaciones que tenía. Y las cosas que se estaban infiltrando y causando problemas. Porque había quienes torcían. Había quienes torcían la sana doctrina que Epafras les había enseñado. ¿Te imaginas? Un buen predicador, un buen maestro, un hombre que ama a Dios, predicando y enseñando su palabra, y entren en esa congregación otros con otras ideas, enseñando cosas contrarias a todo eso. ¿Te imaginas? Si es un pastor que se precia de ser un siervo de Dios, estará muy preocupado, ¿sí o no? Así estaba Epafras. En Colosenses 2:1 leemos: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Estaba preocupado y no conocía, ya sabemos, no conocía la iglesia. No era una de las iglesias que él había empezado. Por tanto, no la conocía. Conocía a Epafras y era el que le contaba. Pero esto concuerda, este sufrimiento concuerda con lo que él mismo decía en 2 de Corintios. Además de hablar de muchos peligros, capítulo 11, el versículo 28 dice: y además de otras cosas que le hacían sufrir, persecución, naufragios, peligros en los caminos, peligros para ahí, para allá, para acá. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Sabéis qué era? La preocupación por todas las iglesias. Preocupación por todas las iglesias. Yo no sé, claro que no todos son pastores, pero yo no sé cuánto te preocupa a ti tu iglesia. ¿Estás preocupado por tu iglesia? Él se preocupaba por muchas iglesias, todas las que conocía y aún las que no conocía personalmente, que le daban referencias, le hacían sufrir. Padecía, se preocupaba. Pero se me ocurre que debo preguntar: ¿nos preocupa nuestra iglesia?
¿Estás preocupado por nuestra iglesia? ¿Hay cosas en nuestra iglesia que nos deberían preocupar? ¿Sí? Si dices que sí, pero no te preocupa, estás mintiendo. Así que mejor no digas nada. Pero sí debería preocuparnos. Que no hemos llegado, estamos muy lejos de lo que deberíamos ser todavía, como iglesia. La iglesia de Colosas era un buen ejemplo de estos sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que le preocupaba al apóstol Pablo? En Colosenses 2:4 lo dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y también podemos ver el versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo estaba preocupado. Los legalistas estaban empezando a entrar. Los gnósticos, otro tipo de filosofías. Esos legalistas que trataban de enseñar: tienes que hacer esto para ser más santo. ¿Tú crees? Queridos hermanos, esta va a ser mi conclusión. No es inmediata, pero enseguida. Este pensamiento, el legalismo. Creo que hoy en día el legalismo es un problema en todas las iglesias. En unas más y en otras menos. Pero es un problema. Pablo estaría, si viviera ahora, estaría preocupado por ese tema, aunque también por otros, claro. La carnalidad, la mundanalidad, etc. Pero ese sería un problema. Ascetismo, legalismo, una especie de misticismo falseado. A mí me recuerdan algunas iglesias que conocemos. Iglesia católica, la ortodoxa, griega, rusa, rumana, la que tú quieras, ortodoxa. Aún los testigos de Jehová, los adventistas y los judíos fariseos, por ejemplo. ¿Os acordáis de aquel fariseo que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano? Ayuno 2 veces. 2 veces a la semana. Si tú no lo haces, tú no eres tan santo como yo. Doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, sabéis que estoy a favor del diezmo, ¿no? Pero eso no te hace más santo. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá todos diezmáramos, pero eso no nos hará más santos. La santidad no se gana con dinero. ¿Estás de acuerdo? La santidad la ganó el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Él nos hizo santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios, para presentarnos delante de Dios. Estos son los que han creído, están lavados. Y el Padre los recibe, así es como yo los quiero. Quiera el Señor quitar de nosotros todo tipo de gloria propia por nuestros hechos y nuestros esfuerzos. Y quisiera recalcar esto. Hay una enorme diferencia entre lo que hacemos para, subrayo, negrilla, como lo quieras, letras mayúsculas, para, y lo que hacemos porque, mayúsculas, negrilla, subrayado,
y letras grandes. O sea, letras grandes y mayúsculas lo mismo. Para y porque. ¿Qué quiero decir? En primer lugar, que Cristo nos proporciona la santificación como la exigencia de Dios para poder tener comunión con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Porque es que tú puedes orar siendo pecador. ¿O eres pecador o no? ¿Hay alguno que no peque? Ya sé que nadie levantará la mano. Juan, en su primera epístola lo dice. Si alguno dice que no peca, miente. Y está hablando a creyentes, ¿vale? Pero había una exigencia. Tal como estábamos, no podríamos, no hubiésemos podido jamás, ni pueden aquellos que he dicho antes, que oran, que rezan y que hacen plegarias y peregrinaciones y yo que sé cuántas cosas. No pueden llegar a Dios. ¿Por qué? Porque siguen siendo camisas sucias, manchadas y sin planchar. ¿Me explico? Mira cómo me sirve la camisa. No pueden presentarse a Dios así. ¿Por qué tú y yo podemos presentarnos delante de Dios y saber que Él nos oye y poder incluso tener comunión con Él? ¿Por qué? Porque hemos sido hechos santos, sin mancha e irreprensibles. Dios nos ve santos, sin mancha, sin reprensión. Nadie puede acusarnos. ¿Quién acusará a los, ¿cómo dice? Ahora sí me he olvidado lo que pasa a veces. A los elegidos, a los escogidos. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los elegidos? A ver si lo veo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estamos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha presentado santos, sin mancha e irreprensibles. Camisa blanca. Nadie puede decir nada de esa camisa, ¿verdad? ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué no nos pueden acusar ni el mismo diablo? Porque somos santos, sin mancha, irreprensibles. ¿Entendemos esto? La santificación la proveyó Cristo, completa. No hay que rellenarla. No hay que ir avanzando y decir, bueno, a ver si no. Jamás podrás ser santo en tu opinión o en lo que nosotros entendemos. Jamás. Seguirás siendo pecador. Más pecador, menos pecador, pero pecador. ¿Qué hace a uno pecador? ¿Un pecado? 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100. ¿Qué es lo que hace a uno un pecador? Pecador es uno que peca. El primer pecado te hace pecador. Entonces dice, bueno, es que yo peco poco, como el fariseo. Yo hago muchas cosas buenas, ¿eh? Yo peco muy poco, muy poco. Ah, bueno. ¿Y eso te dice que eres santo? No. No lo eres. Así que he dicho para y porque, ¿vale? Si yo hago cosas, esfuerzos, actividades para ser más santo, eso es ascetismo o legalismo. Eso te hará sentir como el fariseo. Es que yo hago esto, es que yo hago aquello para el Señor, yo hago esto para el Señor y tal. Si te vanaglorias de eso, no lo estás haciendo porque, lo estás haciendo para. Me explicaré. No hemos de hacer esto y aquello o aquello para ser
santos. ¿Por qué? Porque ya lo eres. ¿Te explico? Ya somos santos. No hemos de hacer nada para santificarnos, porque ya estamos santificados, ya somos santificados. Otra cosa distinta. Te dirá, bueno, ¿qué está diciendo este pastor? ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que hacer nada? ¿Que nos dejemos llevar? No, yo no estoy diciendo eso. Ni nadie me entienda así. Nada más lejos. Cosa distinta es entre una cosa que yo hago para ser santo, y cosa distinta es que hagamos los sacrificios y obras de justicia porque ya somos santos, porque es lo que corresponde a lo que Cristo ha hecho por mí delante de Dios. ¿Hay una diferencia? Si tú haces algo o dejas de hacer algo porque eres santo, eso lo que hará es humillarte. No te enorgullecerás nunca. Pero si yo hago cosas para ser más santo, eso me va a llenar de orgullo. A lo mejor lo has experimentado alguna vez. Si somos honestos, alguna vez lo hemos experimentado todos. Hacer algo para que yo me sienta mejor. Para que yo me sienta como que estoy más cerca de Dios. Como que Dios me va a aceptar más. Si lo haces tiene que ser porque. ¿Entiendes ahora la diferencia? ¿Entiendes la diferencia entre porque y para? No lo hagas para ser más santo. Que no vas a ser más santo. Lo haces porque eres santo. ¿Queda clara la diferencia? El para lo único que consigue es legalismo, fariseísmo, orgullo propio, orgullo religioso. El por qué es lo que realmente tiene importancia. ¿Por qué no hago esto? Porque soy santo. No para ser santo, ya lo soy. Pero porque soy santo, no debo hacerlo. Porque soy santo, no debo ir allí. Porque soy santo, he sido sin mancha, me ha dicho sin mancha, y soy irreprensible. Por eso no hago lo que hago. No observo lo que no debo observar, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a este sitio o al otro. No es para, es porque. ¿Entendemos? Si tú haces las cosas te estás hundiendo en tu propia miseria. Una miseria santificada, con tintes de santidad, de religioso, pero nada más. Pero si hacemos las cosas porque, si yo mantengo las cosas en orden, es porque como cristiano, como hijo de Dios, como santo, es lo que me corresponde. ¿Sí o no? Yo no soy súper ordenado, pero sí admito que me gusta el orden. Yo es que creo que a cualquiera de nosotros nos debería gustar el orden. ¿Tú crees que hay desorden en el cielo? ¿Tú crees que vas a aprender de la noche a la mañana aquí desordenado, allí ya ordenado para siempre? ¿No sería mejor que fuéramos aprendiendo ya un poco aquí a ser ordenados? A cuidarnos de nosotros mismos, de nuestra presencia, de las cosas como las tenemos. No sé si habéis visto ahí el rincón, esto lo he visto esta mañana. El palo de la ¿cómo se llama eso ahora? La impresora me salía y no es una impresora, claro. La aspiradora, roto por dos partes. Parece que viene del hospital liado ahí con un trapo blanco, un papel blanco. Cosas tiradas en el suelo. La cortina caída. ¿Tú crees que eso corresponde a nosotros? Como santos, sin mancha e irreprensibles. Dime.
¿Sí o no? ¿Corresponde? Lo mismo aquí que en tu casa, que en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? No lo hago para ser más santo. Es que si lo hago así, todo el mundo va a pensar que soy más santo que nadie. Eso es fariseísmo. No. Yo no fumo. Dejé de fumar hace muchos años. No para ser más santo. Yo no fumo, yo dejé de fumar porque soy santo. ¿Veis la diferencia? ¿Sí o no? Dejé de usar alcohol. No para ser más santo, porque fíjate que yo ni fumo ni ¿vale? No. Porque soy santo. Y no debo participar en las cosas que pueden llegar a embriagar, que embriagan a muchos, que es una lacra en el siglo en que vivimos, especialmente, que está catalogado de droga. El vino hablo, pero hay más bebidas. ¿Por qué dejé el alcohol? A mí me gustaba. Y también me gustaba fumar. ¿Crees que no? Se disfruta fumando, a pesar de que el cuerpo se va resintiendo, pero se disfruta fumando. Y dice, ¿qué está diciendo este desde el púlpito? Te digo lo que yo sentía y lo que sé que sienten los que lo hacen. Es un placer. ¿Es verdad o no? Y ya no te digo, con un cafetito después de la comida. ¿Ah? Parece que estoy haciendo propaganda del tabaco, ¿no? No, yo solamente digo, yo lo dejé, porque un día llegó el Señor a convencerme, oye, tú eres santo. Has sido santificado, lavado, ¿cómo dice? Justificado. ¿Se acordáis de aquel versículo que nos dice? Y vosotros, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, ¿por qué lo dejamos? ¿Para ser más santos? ¿Todo eso que has dicho antes? No. Es porque soy santo. Y es lo que está diciendo Pablo. Y esto, borrachos y maldicientes y que se acostaban con varones y yo que sé cuántas cosas. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra esa, o el verbo, sí, es un verbo compuesto, es un pretérito perfecto. Una obra que ocurrió y continuó hasta el presente. Y mientras tú digas presente, está continuando. ¿De acuerdo? Ya habéis sido, fue algo que ocurrió. ¿Cuándo? Cuando acepté a Cristo, cuando aceptaste a Cristo como tu único Salvador. Entonces el Señor te presentó allí como la camisa blanca, santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Aquel día. Y fuiste salvo. O salva. Y ahora desde aquel día podemos decir que hemos sido lavados, santificados y justificados. Ya desde aquel día. Ahora es cierto que se habla de una santificación progresiva. Pero yo creo que ese término puede llegarnos un poco a engaño. Es simplemente en la medida en que yo me voy dando cuenta y más cuenta de que ya soy santo, sin mancha e irreprensible, más iré dejando algunas cosas. No para ser más santo, sino porque ya soy santo. ¿Vemos la diferencia? Porque ese es mi énfasis. Si no la vemos, he perdido el tiempo en pensarlo, en meditarlo, en escribirlo y en predicarlo. ¿Vemos la diferencia? Ya está conseguido, hermanos. No tenemos que conseguirlo. Ya está conseguido. No podemos borrar
ni podíamos borrar nuestros pecados, pero Cristo lo hizo por nosotros. Para y por qué. Hay cosas que los santificados no deben hacer para... No. Porque no corresponde a la naturaleza que Cristo nos ha otorgado. Porque corresponde, o queremos, agradar a nuestro Dios. ¿Ese es el motivo por el que lo hago o lo dejo de hacer? Porque es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es vuestro culto? No, creo que estoy mezclando los dos versículos. Es nuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Eso es lo que estaba mezclando. Es nuestro culto racional. Es lo lógico. Es lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Que deje cosas de mi vida que no son agradables a Dios porque quiero agradar a Dios, no para ser más santos. ¿De acuerdo? No me pongo esto porque así soy más santo o más santa. No me lo pongo porque quiero agradar a Dios, porque no para. ¿Me explico? Porque resulta para la gloria de Dios, es por eso que lo hago. Porque da testimonio delante de los hombres, pero nunca para ser más santos. No puedes ser más santo de lo que eres. Te suena raro, ¿no? Lo que importa no es lo que tú y yo veamos, es lo que Dios ve. La reputación tuya no vale de nada. La que vale realmente es la reputación que tiene Dios de ti o de mí. ¿Qué es lo que Él piensa? Tengo que acabar. Recordemos esto, hermanos, ya hemos sido, la obra de Cristo ha sido hecha por nosotros ya. Ya está, fue completa y se ha terminado. Colosenses 2, 13 y 14 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya no hay ningún escrito en contra de nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí quedaron mis pecados. La lista de todas mis acusaciones está clavada allí. Allí se quedó. Pero Cristo nos consiguió esa santidad para que ahora podamos estar delante de Dios y un día poderle ver cara a cara. Porque nos dice, en Hebreos nos dice, sin la santidad nadie, ¿qué dice? Verá al Señor. ¿Qué santidad? ¿La que tú consigas? Yo creo que no. Yo creo que no es esa. No es la que yo consiga. Colosenses 1, 21 y 22 hemos leído, solo lo repaso rápido. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros delante de Él, del Padre, santos y sin mancha e irreprensibles. Para concluir ya así, cuando hablamos de las cosas que debemos hacer o no debemos hacer, no es para ser más santos, es porque ya somos santos. Es como que si soy lo que soy, si yo soy un reputado juez,
no puedo hacer injusticias. ¿Por qué? Porque no corresponde a mí. ¿Me explico? No me corresponde, yo soy juez. Yo tengo que impartir justicia, no puedo ser injusto. Pues bien, si lo quieres aplicar, tú eres santo y lo que hagas debe estar dentro de esa condición. Lo que hagas o lo que dejes de hacer, no lo hagas para, sino porque, por lo que eres. No pretendemos, ¿hay alguien que pretende ser santo aquí? No pretendas ser santo, ya lo eres. Eres santo. Ahora lo que nos queda es que nuestra vida se vaya poniendo de acorde a la santidad que ya tenemos. Y eso es el resto de la vida lo que debemos hacer. ¿Esto lo debo hacer o no? Yo soy santo. Pues un santo no debería hacerlo. Por lo tanto, si lo estoy haciendo, lo dejo de hacer. Señor, ayúdame. ¿De acuerdo? Porque quiero agradarte. Porque quiero ser de buen testimonio. Yo no puedo decir a nadie que soy santo y hacer las cosas que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque, no es para. Es porque somos santos que nos apartamos de las cosas que no agradan a Dios, que no practicamos las cosas que no agradan a Dios. Pero nunca te apartes para ser santo o para ser más santo. No puedes ser más santo de lo que ya eres. Solo nos queda parecernos un poco, cada día más, a lo santo que eres o que soy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis entendido? Cuando hagas o dejes de hacer, que sea para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para ser más santos. No, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque santo, tú eres santo. Ya has sido santo. ¿De acuerdo? Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Seguiremos con estos estudios, si Dios quiere, en próximos domingos.